Esta es la retroalimentación de la actividad 2 de la prueba número 2. ¿Sí? La situación es la siguiente, dada la contingencia actual de pandemia, ¿cierto? Las personas han visto restringidas sus libertades para salir a comprar productos necesarios para su diario vivir y por lo mismo han proliferado las empresas de delivery, ¿cierto? Evitando que la gente salga y se exponga. En este contexto se ha realizado un estudio para valorar las 6 marcas de delivery más utilizadas en Temuco durante los últimos 6 meses. Allí se indican las variables que se midieron, obviamente las marcas, que es sobre lo que se está haciendo el estudio, el tiempo de respuesta, la entrega de pedido correcto, el pago fácil, envases adecuados, calidad de los productos, promociones y simpatía del repartidor. Y todas están en escala de Likert de 7 puntos, ¿sí? Asociado, como decía antes, a las distintas marcas de delivery que en el fondo son el centro de este estudio. El objetivo de este análisis es identificar las características que las marcas presentes en Temuco, ¿cierto?, tienen las empresas de delivery para que en el fondo es el interés de la gente, ¿cierto?, para que luego podamos mejorar esos servicios de delivery. Nos daban la base de datos y perdón, teníamos allí las distintas actividades. Vamos primero a identificar las variables involucradas. La base de datos en estudio se adjuntaba, ¿cierto? Ustedes tenían allí las distintas variables que ya las comentamos antes. Entonces, aquí estaban dadas no correctamente, había que haberlas cambiado. Las marcas claramente son variables cualitativa nominal y en general los distintos atributos son en escala de Likert son variables ordinales, ¿cierto? Para efectos de de cualquier análisis que uno quisiera hacer, lo hemos utilizado otras veces para análisis factorial exploratorio, ¿cierto? Pero en este caso están consideradas, ¿cierto?, para hacer un estudio sobre las marcas, por lo tanto la naturaleza ordinal de la variable aflora y por lo tanto es esa la forma en que tendremos que indicarlo, es decir, en su forma original, ¿de acuerdo? Sobre todo porque hay que recordar el objetivo, ¿de acuerdo? Recuerde que el objetivo es identificar las características de las marcas y por lo tanto claramente lo que queremos es caracterizarlas. Por lo tanto, el procedimiento que tendremos que hacer es un procedimiento de variable cualitativa y no cuantitativa. Bien, nos dice en el apartado B, realiza un breve análisis descriptivo que te permite establecer las principales características de las marcas en estudio. Aquí podemos hacerlo en conjunto con el procedimiento multivariante que vamos a hacer, o lo podríamos hacer por separado, ¿sí? Dado que nos dan todas las frecuencias y toda la parte descriptiva, lo vamos a hacer junto con el análisis. En el punto 3, apartado C, nos dice no más de 5 líneas, indica el tipo de análisis que recomiendas y justifica tu respuesta, claramente. Entonces, el tipo de análisis que corresponde hacer aquí es un análisis factorial de correspondencias. ¿Por qué? Porque el objetivo es caracterizar las marcas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a buscar son asociaciones entre las distintas categorías o modalidades de las distintas variables, ¿cierto? Para poder de alguna manera generar estas caracterizaciones, ¿verdad? Es decir, si hay una categoría de una variable que está muy cerca de una marca, vamos a poder decir que esa marca tiene esa característica, ¿de acuerdo? Y eso solo lo podemos lograr a través de un análisis factorial de correspondencias. Ahora, como tenemos más de 2 variables, claramente será un análisis factorial de correspondencias múltiples. Y damos paso al apartado B a ejecutar el proceso, donde volveremos al apartado B a hacer el análisis descriptivo. Entonces, para ejecutar el proceso, vamos a reducción de la dimensión. Recuerden que en escalamiento óptimo debemos hacerlo porque es el caso particular para un conjunto de datos.
y pasamos todas las variables, porque el proceso de depuración lo hacemos en el interior del proceso, digamos. Entonces, lo primero que vamos a pedir, ¿cierto?, en los resultados es las cuantificaciones de las distintas categorías, y aquí es donde le pedimos los descriptivos. Luego ya vamos a las gráficas para las variables. La gráfica de los objetos, recuerden que no nos interesan porque son de los individuos y a nosotros no nos interesan los individuos, ¿cierto? Nos interesan las categorías o modalidades de las variables. ¿De acuerdo? Bueno, allí tenemos lo suficiente para poder interpretar y responder, ¿verdad?, a la situación que se nos plantea. Entonces, lo primero que haremos es volver al apartado B para hacer ese breve análisis descriptivo, ¿cierto? Habrá en la primera parte un análisis descriptivo a partir de las frecuencias, ¿cierto? Que es lo que siempre nos entrega cuando lo pedimos claramente. Entonces aquí vienen las marcas de delivery. Claramente, si ustedes se fijan, tenemos modalidades aquí donde hay frecuencias muy bajas, donde probablemente vamos a tener grandes problemas, ¿de acuerdo? Porque recuerden que las casillas deben tener frecuencia como mínimo 5, entonces claramente esto ya nos da un indicio de los inconvenientes que vamos a tener con estas variables, en particular la marca. Seguramente la vamos a tener más bien cerca del origen, porque al tener una categoría con frecuencia muy bajita, no va a permitir que esa categoría pues se exprese muy bien dentro de la gráfica. Lo mismo nos ocurre con tiempo de respuesta, ¿cierto? Hay categorías aquí que tienen frecuencias muy bajitas. Pero vamos a ver las valoraciones, que serían en el fondo el enfoque del análisis descriptivo. La mayoría de las frecuencias tienden a tener a estar en las valoraciones más bien altas, es decir, se está valorando bien el tiempo de respuesta de las distintas marcas. En general, el pedido correcto también es muy bien valorado, el pago fácil, es decir, al parecer todas las variables son muy bien valoradas en las categorías más altas, por lo tanto, las empresas están muy bien valoradas en todos los aspectos, ¿sí? Tal vez el menos decidor aquí sea la simpatía del repartidor, ¿sí? Pero en lo demás observamos claramente que en general la mayoría de las empresas están recibiendo valoraciones muy buenas, ¿sí? Y la que tiene las valoraciones mejores son la variable promociones, es decir, en general todas las marcas, ¿cierto?, de delivery realizan bastantes promociones, ¿sí? Y eso es lo que la gente más valora. Bien, vamos ahora al apartado D, donde debemos ejecutar, ¿cierto?, el análisis, justificando cada proceso y explicando las principales conclusiones que permitan cumplir con los objetivos, que era la caracterización. Entonces, lo primero que debemos hacer en un análisis factorial de correspondencias es depurar, de ser necesario, las variables. Por lo tanto, lo primero que debemos mirar siempre son las medidas de discriminación. Aquí es donde nosotros nos informamos de qué variables son las que están siendo relevantes para la caracterización de las, en este caso, marcas de delivery. Aquellas que están más cerca del origen son muy poco discriminadoras y por lo tanto no nos van a ayudar a hacer esa caracterización, y aquellas que están más lejos son las que mejor discriminan y por lo tanto las que mejor nos van a ayudar a hacer esas caracterizaciones.
Desde ese punto de vista, simpatía del repartidor es la primera variable que vamos a eliminar. Recuerden que también se hacen una a una, nunca todas. Por lo tanto, la variable que en este momento está más cerca del origen sería la simpatía del repartidor, que es la que vamos a eliminar inmediatamente. Se ejecuta el proceso completamente otra vez. Y observamos que ya todas las marcas tienden a escaparse del centro de gravedad, salvo las marcas de delivery, pero es una variable que no podemos eliminar porque está hecha este estudio sobre las marcas, por lo tanto no lo podemos quitar. No tendría sentido. Y lo otro es que esto también confirma lo que decíamos en el análisis de frecuencias, ¿cierto? En el descriptivo, donde veíamos que las marcas tenían unas frecuencias, unas categorías con frecuencias muy bajas, y eso de alguna manera lo hace una variable poco discriminatoria, ¿no? Bien, ahora que ya hemos depurado las variables y nos vamos a quedar con estas, vamos a iniciar el proceso de análisis. Bien, pasamos los descriptivos. Un segundo, por favor. Sí. Entonces, la primera cosa que tenemos que valorar eventualmente es el historial de iteraciones, pero muy por encima, solo para que nos dé información. Estamos explicando una cantidad de varianza levemente por debajo de lo que perdemos, ¿no? Entonces eso nos da la idea enseguida de que el análisis que tenemos no es un análisis muy robusto, cosa que ya prevíamos por el análisis de las frecuencias de algunas categorías, ¿no? De las variables. Habiendo categorías con frecuencias muy bajas, siempre va a ser complicado encontrar una solución que sea robusta, fuerte, ¿no? Tajante, ¿no? Bueno, con esa idea venimos a ver el resumen del modelo y claro, aquí nos encontramos con la medida de consistencia de cada dimensión. Hemos pedido nosotros que nos haga una reducción en 2 dimensiones, por lo tanto aquí tenemos la consistencia. Claramente la dimensión 1 es mucho más consistente que la dimensión 2. Eso significa que va a ser mucho más fácil encontrarle un sentido a la dimensión 1 que a la 2. ¿De acuerdo? Las contribuciones de las distintas variables son mucho más fuertes con la dimensión 1 que con la dimensión 2. Producto de los autovalores, ¿cierto? Tenemos la cantidad de inercia, ¿cierto? Y podemos valorar el porcentaje de varianza explicada. Entonces aquí tenemos la explicación de antes. La dimensión 1 explicará un 53,5% aproximadamente de toda la variabilidad y la dimensión 2 solamente un 37,2%. Entonces eso nos deja entrever que la dimensión 2 claramente va a ser mucho más floja en ese sentido a la hora de encontrarle un sentido, ¿no? Y una explicación. De todas maneras, los alfas de Cronbach de ambas dimensiones están, en el caso de la dimensión 2, en el límite de lo aceptable y en el caso de la dimensión 1 entre 0,8 y 0,9, lo que nos indicaría que es bueno. Con esto entonces podemos avanzar al análisis de la solución encontrada. Aquí tenemos las distintas coordenadas que en el fondo son las que permiten hacer el análisis gráfico, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos los gráficos a través de estas coordenadas podríamos ejecutar estos gráficos. Entonces, ¿qué es lo que nos indican estos gráficos? Recuerden que nosotros tenemos dos grandes objetivos en el análisis de correspondencias en general, simple y múltiple. Buscar primero asociaciones entre las categorías de una misma variable y luego asociaciones entre las categorías de distintas variables. ¿De acuerdo? Entonces aquí cumplimos con el primer objetivo, ver asociaciones entre las categorías de una misma variable. Aquí vemos que las distintas marcas de delivery no tienen
no tienen nada que ver entre ellas, no hay una asociación ni características similares, ¿no? Se diferencian bastante bien. La A y la D, las que más se diferencian, la C y la F, tal vez las que están más cerca, ¿no? Las que se parecen más. En cuanto al tiempo de respuesta, claramente no hay una claridad al respecto, salvo aquellos que lo valoran muy mal. El resto son todos muy similares las valoraciones. Respecto del pedido correcto, hay asociación aquí entre estas categorías y se distingue muy bien el 7, ¿no? Y el 4, es decir, el muy bueno y el solo aceptable. Respecto del pago fácil, se distingue muy bien en la categoría 3, eso lo que quiere decir es que son muy pocas las personas que han valorado con esta categoría, ¿sí? Por eso se distingue bien. Esto es muy variopinto, no hay una claridad al respecto, lo veremos luego cuando analicemos las categorías entre todas las variables juntas, ¿no? Y aquí respecto de las promociones también veíamos claramente que entre 5, 6 y 7 hay bastantes similitudes, ¿cierto? Y la única que se escapa es 4, que era a lo mejor la valoración más baja que se hacía. Por lo tanto, no hemos encontrado grandes coincidencias, grandes asociaciones entre las categorías dentro de las mismas variables. Y lo que haremos ahora es valorar las asociaciones, ¿cierto?, entre las categorías de distintas variables. Para eso siempre es bueno mantener el origen, ¿sí? El 0,0, digamos, ¿cierto?, centrado para que podamos dar interpretaciones correctas. Idealmente agrandar bastante el gráfico para que se pueda ver bien las distintas asociaciones. Y lo otro que es siempre importante es que puedan hacer las distinciones, ¿no? Podrían haber dibujado con colores aquí cada una de los distintos atributos, ¿no? Yo voy a marcar solamente las marcas de delivery para que las podamos identificar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos distinguibles claramente las marcas, ¿cierto? A, C, D. Y aquí está la marca F. Hay dos marcas que no fueron seleccionadas, por lo tanto no están aquí dentro. Por eso solo hay 4. Entonces, de estas 4 marcas, ¿cuál es la gran conclusión que obtenemos? Es que lo primero, al estar muy cerca del centro de gravedad, queda claro que la inercia es baja y por lo tanto quiere decir que la mayoría de los consumidores, en este caso de las marcas, están seleccionando estos valores, en el caso haciendo valoraciones de medias a medias altas, es decir, entre 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque están muy cerca del origen. Quiere decir que mucha gente valora esto. Aquellos que se alejan más tienen una mayor inercia y por lo tanto son menos los que marcan estas valoraciones. Quiere decir que muy poca gente valora con 3 y 4 las marcas en general y la mayoría valora con 5, 6 y 7 las distintas marcas, lo que quiere decir que hay una buena valoración, cosa que ya más o menos podíamos intuir del análisis descriptivo. Ahora, respecto de las asociaciones, que es un poco lo que buscamos para hacer la caracterización que se nos pide, lo que resalta es que la marca A es la mejor valorada. ¿Cómo lo sé? Porque tiene asociadas en todas las categorías analizadas, ¿cierto? En todos los ítems, en todos los atributos, tiene la categoría más alta, es decir, la valoración 7. Por lo tanto, se le valora muy bien en todos los aspectos, ¿cierto?, analizados. Por lo tanto, la marca A sería la mejor marca, la mejor valorada. Luego tenemos la marca D,
¿cierto? Que tiene las valoraciones 6 muy cerca, sería como la segunda marca mejor valorada. Y luego tenemos la marca C y la marca F que ya intuíamos antes, ¿no? Que como estaban muy cerca tenían valoraciones parecidas. Y aquí están, la F tiene valoraciones entre 5 y 6, ¿cierto? Y tal vez la C tiene valoraciones, se queda como a medio camino, ¿no? Entre 5 y 7 tal vez. Ahora, al estar la marca C y la marca F tan cerca del centro de gravedad, lo que quiere decir es que la gente que valora es mucha y por lo tanto no distinguen claramente entre la marca C y la F. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay diferencias, la gente no distingue entre la marca C y la marca F. ¿Cómo lo sé? Porque están muy cerca del centro de gravedad. ¿De acuerdo? Y respecto de A y D, son marcas que se distinguen un poco más, están cerca pero no tanto del centro de gravedad, pero claramente tienen asociadas las valoraciones 7 y 6 respectivamente. Por lo tanto, ya tenemos la caracterización, la marca A es la mejor valorada en todos los aspectos y la marca D es la segunda mejor valorada en todos los aspectos. C y F se distinguen muy poquitito, no hay diferencias sustanciales entre ellas y las valoraciones más cercanas a F son en torno a entre 5 y 6, es decir, es una valoración levemente por debajo de A y D. ¿De acuerdo? Esas serían a grosso modo las respuestas que deberíamos saber.